Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y ahora estamos con nuestra siguiente invitada, la doctora Berenice Cordero, para hablar acerca de cómo está la democracia en el país y cuáles son los retos para el próximo gobierno en tema de los tornos sociales y la responsabilidad con esta población que también tiene un índice altísimo de pobreza. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y acompañarnos hoy aquí en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan. Respecto a su pregunta, hay varios analistas, ¿no?, que profundizan en los análisis de la calidad de la democracia. Creo que en el momento actual en el que estamos viviendo sería aquel que se denomina como democracia cero, es decir, es la democracia básicamente electoral, el punto de partida. Ahora, evidentemente tampoco los ecuatorianos nos movemos en lo que se podría llamar la democracia política, es decir, la democracia representativa, efectiva, que supone sí, la prevalencia de algunas instituciones republicanas democráticas, por ejemplo la separación de poderes, los mecanismos de control de las actuaciones del Ejecutivo, mecanismos de acceso de los ciudadanos a la transparencia de la información, mecanismos a través de los cuales las legislaturas tienen unas funciones muy específicas de apoyar los procesos de cambio, o mecanismos relacionados con la capacidad de lograr que todos los ciudadanos participen en las decisiones democráticas. Por el otro lado, tampoco creo que vivimos una democracia social, ¿no? No. No vivimos una democracia social porque eso supondría que el fin de la democracia, que es la suma de esta democracia electoral y de la democracia política, con estas regulaciones, diferenciación de los poderes, alternabilidad, etcétera, deberían producir una democracia social, en la cual se reconocen derechos fundamentales como a la educación, a la salud, a la participación social, al trabajo, a los ingresos familiares como objetivos fundamentales o el derecho a la vivienda. Y finalmente, el más alto nivel de democracia, que sería la democracia económica, en la cual los actores tienen capacidad de participar en igualdad de condiciones, digamos así, en aquellas decisiones que tienen que ver con el destino que afecta su desempeño democrático, ¿no? Pero doctora, ¿cómo llegamos? Estamos en democracia cero, definitivamente. ¿Cómo llegamos cuando tenemos un final de campaña en la que vimos agresiones, en la que no vimos contenido ideológico, en la que no vimos propuestas reales de cómo sostener y estructurar esta democracia que ha ido en decadencia a lo largo de los últimos años, que se fue perdiendo en este país, o en algún momento iba caminando el Ecuador hacia una real democracia? Bueno, ahí me parece a mí que a esto simplemente hay que añadir, como dice la periodista Anabel Hernández de México, una estudiosa del problema del narcotráfico en la estructura de la sociedad mexicana, que si es que los niños y adolescentes no encuentran una respuesta estatal, serán captados necesariamente por parte del crimen organizado. Es decir, es un destino sobre el cual no hay formas de volver. Entonces, este es un nuevo factor que está amenazando la democracia en el Ecuador. Pero no únicamente es entonces la inserción en los mercados globales internacionales que afecta a la democracia, sino este nuevo riesgo, esta nueva amenaza desconocida para los ecuatorianos y que ahora ha tomado, digamos, estos visos del llamado conflicto interno, una guerra declarada contra el narcotráfico que está produciendo también graves problemas
en la seguridad ciudadana, en la desaparición, por ejemplo, de niños y adolescentes. Se reportaban en el año 2023 170 desapariciones. Para el 2024 prácticamente hemos duplicado la desaparición de niños y adolescentes. En unos casos, desapariciones forzadas, en otro caso, desapariciones voluntarias, pero también la cooptación y el reclutamiento del crimen organizado para los niños, adolescentes y en particular también mujeres adolescentes. De manera que hay este conjunto de, si llamemos así, de riesgos de la democracia, estas formas de democracia que se expresan en el país y evidentemente sí ante una campaña, esta última dicen que es una de las más vacías, demagógicas, polarizadoras de los últimos años, pero bueno, yo también recuerdo otras campañas altamente complejas con las mismas características, ¿no? Quizás no es uno de los momentos más dolorosos, pero sí creo que es un momento en que prácticamente todas las temáticas han sido politizadas y que este recurso permanente de las fake news, de la desinformación, etcétera, y los ataques permanentemente entre los candidatos presidente y la señora candidata a presidenta, reflejan que es una sociedad que no está discutiendo los temas fundamentales. Nos ha dejado de lado, Sí, doctor. los ha dejado de lado por el interés de la campaña. Aquí el interés en este momento de la coyuntura electoral es captar votos. Unos votarán, digamos, con conciencia, con una decisión, pero otros estarán votando porque no quieren que el otro gane. Voto por este para que el otro lo gane, ¿no? Y esto es una cosa muy complicada porque entonces la decisión se ve forzada en otras razones por el miedo y también sí, la reacción de ira y de frustración, ¿no? Digamos, como un reflejo hacia las respuestas de los dos candidatos. Un país tremendamente polarizado, un país donde se vuelve a marcar tremendamente una tendencia del voto que marca incluso un tema regional, doctora, que está marcado. Hay quienes dicen que se había superado el tema del regionalismo, pero está muy, muy marcado nuevamente. Yo no sé hasta qué punto se habría superado o estaba un poco, digámoslo, dormido, pero también refleja esa realidad de estas provincias que son históricamente abandonadas, que concentran una inmensa población de pobreza sin descuidar aquella que se concentra dentro de la Sierra Ecuatoriana. Y para esa zona no hay una propuesta, para esas provincias y para este país, para ese sector que clama un cambio porque lo necesita, no hay una respuesta, no hay una propuesta concreta que diga, hay dádivas, no hay propuestas concretas. Un bono, un decir te voy a reparar la escuela, un decir te voy a poner una nueva universidad, un nuevo hospital, no es una solución social. Sobre todo no es una solución estructural. Ahí tal vez hay que considerar esta idea de que el Ecuador es parte de aquellas democracias y países que en realidad no viven o no vivimos bajo un estado, digamos, social de bienestar, ¿no? Esa es la ilusión europea, el deber ser de Europa, en donde esas sociedades estaban basadas en el empleo pleno y estaban basadas, digamos, en dos herramientas fundamentales que eran la seguridad social y de otra parte los derechos sociales, básicamente la educación, la salud, la vivienda. En el Ecuador han habido, sí, momentos en que se han abandonado definitivamente estos paradigmas de este estado de bienestar. Eh, y básicamente lo que se ha hecho es abandonar esos paradigmas de la seguridad social universal, el trabajo de calidad para todos, la inclusión económica y también evidentemente los mecanismos de protección de la ciudadanía social. En algunos momentos ha sido un abandono deliberado que incluyó algunas privatizaciones, etcétera, y en otros momentos ha sido una respuesta frente a un conjunto de elementos que están definiendo el comportamiento de la economía y el comportamiento de la sociedad y las respuestas políticas. Por un lado, el endeudamiento agresivo que el país tiene actualmente y los resultados son absolutamente críticos. En segundo lugar, el bajo crecimiento de la economía.
Estamos creciendo a menos del 0,1%, casi igual a Cuba, mientras que otros países en la región suben al 6, al 7, han crecido al 6, 7 y 8% después de la pandemia. Entonces, y en tercer lugar, estamos hablando de el vínculo que existe entre el funcionamiento de nuestras economías y los precios en el mercado internacional. En el momento, fíjese que en este momento el precio del petróleo está bordeando a esta fecha, este día, aproximadamente los $62 del barril. Esos promedios teníamos por ahí en el año 2007. Entonces, estamos hablando, y en el año 2000 un poco menos, estamos hablando entonces de que son estos tres factores también, como digo, el problema del crecimiento económico, el segundo problema, nuestra capacidad de inserción o los resultados que obtenemos de nuestra inserción en el mercado mundial con los productos primarios de exportación y el problema que ya mencioné del decrecimiento de la economía, ¿no? Entonces, en esas condiciones, este afán, esta idea de un estado de bienestar en el que se distribuyen los resultados del crecimiento económico, en el que se redistribuye el bienestar a través de la política tributaria, de la política fiscal, encuentran barreras enormes. Es decir, con un endeudamiento actual de 88.000 millones de dólares, eh, que tenemos que servir básicamente para prestadores de la banca multilateral y también tenedores de bonos, etcétera, de la deuda internacional exterior, n- nos vemos realmente muy afectados para poder disponer de recursos para cumplir con las expectativas sociales. Así, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda llega a 8.000 millones de dólares. No hablo del capital, ocho Solo mil interés. solamente en eso, mientras que el presupuesto del gasto social prorrogado para el 2025 es cercano a los 12.000 millones de dólares, es decir, prácticamente un 70%. Este estrangulamiento fiscal desplaza la crisis fiscal al ajuste básicamente en el gasto social, a la discusión sobre el tamaño del Estado, a esta idea de que si debemos o no proteger los ingresos de las familias más pobres. El crecimiento de la pobreza, claro, en el año, me parece que del año 2007, igual que en otros países de la región, porque este es un tema regional, no es una característica Solo solo de Ecuador. este país. Tenemos que entender que es el conjunto de América Latina y el Caribe. Teníamos pobreza que estaba bordeando el 33% y ahora estamos llegando al 24%. Es decir, han habido procesos de reducción de la pobreza. El problema es la sostenibilidad fiscal, porque claro, también hay una resaca, ¿no? De ese giro inclusivo. Se terminó la fiesta. En Claro. los años 2013-14 tuvimos precios del petróleo que llegaban a los hasta $120 por barril. Esa circunstancia no No se ha vuelve. vuelto a repetir en los últimos años. Hubo una oportunidad realmente extraordinaria de trabajar a través de esos recursos en medidas de protección social, expansión de la educación, el crecimiento de los hospitales públicos, el fortalecimiento en general de las unidades de salud, etcétera, pero estaba muy atado, como estoy mencionando, Al a ingreso. esos recursos extraordinarios que se obtenieron de los precios del petróleo, ¿no? 102, $120 el barril. La crisis empieza en realidad en 2014. Ese es otro problema que yo encuentro en la política. Es decir, no se habla de una manera continua que refleje la continuidad de los Continuidad. sucesos, sino que hay una especie de, vamos a decir, cortes, de estancos, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo de hace 2, 3 años ocurrió esto, en mi periodo anterior ocurrió esto otro, pero en realidad no hay una mirada en conjunto del comportamiento de la economía y su relación o su incidencia en el comportamiento social, en el comportamiento del empleo. Entonces, esta mirada estancada, sí, de estancos por atribución política de ciertos logros me parece inadecuada. Hay que entender.
la que transforma una nación, sino es una circunstancia global que le permitió realizar ciertos cambios que mejoraron condiciones económicas y sociales del país. Eso es vital para poder hacer una política real y enfrentar esta situación que vive Ecuador. Bueno, por eso yo pienso que la sociedad ecuatoriana es hostil a la democracia, porque realmente lo que busca siempre son como figuras o respuestas autoritarias que pongan en orden, digamos, estas circunstancias que se están viviendo, ¿no? Respecto esencialmente a la falta de empleo, 3 de cada 10 ecuatorianos accede al empleo formal, 7 están fuera de la formalidad, es una cosa gravísima respecto a la salud, la educación, la protección social, la seguridad, la falta de sistemas de cuidado, etcétera, la falta de priorización. Entonces, ahí me parece que hay una búsqueda en el país por este tipo de personalidades autoritarias. Es decir, que reflejen de una u otra manera un cambio casi mesiánico de la noche a la mañana, de problemas que son estructurales y que de los cuales el país, digamos, o en los cuales el país está viviendo desde los años 2000 aproximadamente con los sucesivos programas de ajuste fiscal estructural para sostener el problema del control, digamos, del gasto y sostener los procesos de reforma tributaria que han sido los objetivos del Fondo Monetario Internacional en este periodo. Entonces, es bien difícil atribuir a una sola persona o a esta personalidad, digamos, autoritaria de uno u otro partido político, el logro de cambios sustantivos, porque esos cambios sustantivos merecen, por ejemplo, o requieren una asamblea capaz de responder mayoritariamente y en acuerdos a las políticas de desarrollo que desarrolla el Ejecutivo y al mismo tiempo requiere un Ejecutivo en sintonía con esa asamblea. Por ejemplo, requiere jueces que sean capaces de actuar frente a los excesos del Ejecutivo o parar ciertas intervenciones también del Legislativo o una Corte Constitucional fuerte, porque el Consejo de Participación Ciudadana ha sido una decepción enorme. El nuevo reto es poder alcanzar una concertación para poder llegar a entender que no hay las condiciones económicas de aquellos años en los que hubo bonanza, que no se van a repetir y que hay que tomar medidas de ajuste para poder beneficiar a esa población que clama un cambio, que lo busca, pero hay que también sentarse a decir, somos muchos, tenemos que conversar para poder hacerlo. Sí, estos ciclos, digamos, regresivos, yo creo que reflejan que, por un lado, el modelo económico, más de corte neoliberal, para ponerlo de alguna manera, em, ha perdido su capacidad de aplicación efectiva, no solo en Ecuador, en varios países de la región y el mundo entero. Y ahí, de hecho, lo que se ve es que este modelo neoliberal, centrado básicamente en los méritos o beneficios o capacidades especialísimas del mercado, no soluciona todos los problemas. Y ahí quiero decir que más bien ya no convence, porque los resultados que se No se obtienen ven. de esta política económica de corte neoliberal, como se denomina, arroja resultados tremendamente regresivos en términos de distribución de los ingresos. Y entonces, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar este nuevo gobernante que está por empezar? De continuar el actual o de venir uno nuevo, ¿no? Y yo creo que la agenda sigue siendo la misma. Yo no creo que se... ¿Cómo la tienen que manejar? Es la pregunta entonces. O sea, la agenda, uno es el tema del empleo. Este país tiene que ser un pacto para mejorar el empleo de calidad, el empleo formal. No podemos seguir creyendo que el empleo informal tiene que ver o los problemas del empleo tienen que ver únicamente con reformas legales. No es Ni así. con cambios en el sistema de contratación, Es ni... correcto, es decir, no está ahí. Puede pensarse en algunas reformas en ese sentido, en la flexibilización laboral, pero garantizando los derechos a la seguridad social, etcétera, a un salario justo. Pero de hecho hay que entender que ese no es un problema tampoco de las capacidades individuales de las personas. Esto tiene que ver con un conjunto de elementos que están
antes, digamos, estructuralmente, por ejemplo, el acceso a la educación, las capacidades de formación tecnológica, el desarrollo económico, el nivel de empresas que producen o sector empresario que produce cadenas de valor que puedan permear la economía, por ejemplo, el turismo, no el petróleo, no las telecomunicaciones, etcétera. Entonces hay que hacer un cambio en la macroeconomía y también en la microeconomía. Entonces el tema del empleo sigue un pacto serio para 10, 15 años en que, digamos, vamos a reducir el 50% del empleo precario, estaríamos avanzando. En segundo lugar, en educación. Tenemos dos problemas en los extremos. En educación inicial, solamente el 40% de los niños están accediendo, esos que van a la educación en el nivel uno, y luego en la secundaria tenemos cerca de bueno, no solamente el deserción educativa, la matrícula ha bajado ostensiblemente, sino también el bachillerato. No hemos completado todos el bachillerato. Hay además un porcentaje de adultos mayores en este país que está creciendo. El último censo nos dice que en el 2050 vamos a pasar de un 9% de población adulta mayor al 19%. Ahí la pregunta es, ¿quién va a sostener a esos adultos mayores, por ejemplo? Y muchos de esos no terminaron ni siquiera la educación primaria. Entonces, Entonces, en tercer lugar, el problema es el gasto de bolsillo en el sector de la salud. Dígame, los ecuatorianos estamos gastando el 33%, financiamos el gasto de salud pública en el Ecuador. ¿A través de qué? Básicamente las compras de medicinas, atención médica que no consiguen, a través de digamos, de los servicios de los distintos niveles de atención primaria de salud. Entonces, eso hay que ir cambiando, especialmente en lo que se refiere a medicinas. doctora, es necesario un pacto entre los líderes políticos, venga de donde vengan las bancadas, porque también se sataniza muchísimo el tema de decir, me voy a sentar con el contrario, entonces te estás vendiendo, porque es esta polarización que existe en el país. Sí, Este país necesita sí, eso. es que me parece ahí, digamos, bueno, y en tercer lugar, por ejemplo, el tema de la falta de un sistema de cuidados y las mujeres estamos atrapadas en el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Aparte de eso, el tema de la seguridad. Y de hecho la protección social, porque sí, esos bonos que a veces también son satanizados, si no hay eso, si hay 5 millones de pobres que viven con $90 per Con $3 cápita, diarios. eso equivale a $3 diarios. Con $3 Entonces, diarios. esto reclama realmente una pedagogía de la política. Es decir, los líderes de los partidos, que además, como decíamos, es esa democracia cero, que es esta democracia electoral, básicamente, en la que nos quieren hacer vivir los próximos 4 años, Así por es. parte de cualquiera de las dos opciones, con control. Bueno, este tipo de democracia cero, que es la democracia electoral, que se puede extender y podemos vivir en elecciones, como podemos vivir en coyuntura electoral los próximos 4 años, ¿no? Además, con una ruptura seria entre todos los aparatos que regulan y que deben complementar el sector justicia, el sector este de la participación ciudadana, que está sometido a un escrutinio Está- público enorme, el sector legislativo, la Corte Constitucional, el legislativo, es decir, todo eso debería configurar un conjunto de diálogos, pero los pactos yo creo que se han venido a menos, porque termina siendo una discusión de quién depreda más el Estado y un problema de corrupción. Es decir, ¿cómo me protejo de las actuaciones de la justicia? ¿Cómo hago para que mis empresas se beneficien de mi participación en el sector público? O sea, estos casos Metástasis, Purga, estos Lo casos, reflejan, los últimos chats estos del consejero ¿verdad? Verduga, reflejan realmente un manejo de la política en temas tan críticos como el Contralor, ¿no? De la selección del Contralor. Entonces, a mí me parece que esta idea de adueñarse del aparato del Estado con fines de una agenda partidista personal, Particular. particular, en cualquiera de las dos opciones que vamos a votar el día domingo, reflejan justamente la carencia de un proyecto de país que sea serio y que sea capaz de recoger los más claros o los más sentidos intereses de los ecuatorianos, que son básicamente vivir en paz,
porque la guerra no es sinónimo de paz. Necesitamos empleo de calidad. No podemos mantener a 7 de cada 10 ecuatorianos fuera del empleo formal. Necesitamos una salud abastecida y no tenemos que pagar como Venezuela casi el mismo monto en gasto de bolsillo. Necesitamos atender, sí, la educación superior, por supuesto, pero necesitamos no dejar de atender el primer nivel de los niños más chiquitos, el cuidado de esos niños, ¿no? Por eso la desnutrición crónica y el programa y esas políticas deben mantenerse y necesitamos reincorporar al sistema educativo, especialmente a niños, adolescentes y sí, que están por fuera al menos 20%. Y eso no lo cambia una persona. Eso No, es un pues proyecto, eso es un eso es un trabajo, es un proyecto de plan. país, eso es un plan, ese es un plan serio, no es una oferta desordenada y demagógica de que yo voy a hacer esto, ahora mañana construyo este hospital. No, quiero hablar de los problemas de la salud pública, de la atención primaria de salud, al ministro Reinberg, que trabaja ahora en salud. Reinberg, ¿eh? No, No, él es, él es sí, gobierno, si me equivoqué, sí, interior. No, interior, sí, al ministro Lama, me parece que es. sí. Solo veo que se va a los hospitales. Mm, Yo quiero preguntarle a él, ¿por qué no ha ido a los centros de salud? Mire a ver si los equipos primarios de salud Están están abastecidos. completos, si están ahí el psicólogo, si está ahí la enfermera, si está ahí el médico familiar, si aquí, ahí está el abastecimiento. Mira, en el año 2024 se produjeron 40 millones de atenciones en el sistema de salud pública, 47 en realidad. De esos, los 40 millones fueron en el primer nivel de atención básica, que es el que hay que repotenciar. Está clara la cifra, dónde hay que atacar. Sí, lo que pasa es que el Ecuador, digamos, ha creado unos imaginarios especiales. Queríamos escuelas del milenio, queríamos hospitales de alta especialidad, también está bien, ¿no? Pero, es decir, si no entendemos, ¿no es cierto?, que la posibilidad de asegurar salud universal empieza por el primer nivel de salud, no vamos a encontrar soluciones a los problemas de la salud pública. Y cosa similar pasa con educación, cosa similar pasa con todo lo demás. Sí, y sobre todo ahora yo creo que hay una crisis del cuidado humano. Es una cosa de la que no se habla. Básicamente no se monetiza lo que implica el trabajo doméstico no remunerado del hogar y eso también termina siendo una barrera para la inclusión de las mujeres en la economía laboral. Tampoco se habla del costo de la economía del cuidado. Digamos, esa economía del cuidado está aquí familiarizada. Básicamente cuidamos las mujeres, a los hijos, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. En otros países ya se discute los sistemas de cuidado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, Colombia, como Sigue temas siendo centrales patriarcado. para poder, digamos, tanto incidir en el cuidado, no solamente familiarizado como está, sino también comenzar a trabajar en un cuidado como una respuesta para quitar la carga que pesa sobre las mujeres y que nos impide participar de la política, de la economía y también de la organización social y que limita nuestras posibilidades de ciudadanía social. 8:18 de la mañana. Muchísimas gracias, doctora. Podríamos seguir conversando con usted muchísimo tiempo. Grandes retos para quien quiera de verdad hacer un cambio en este país. Habrá que ver qué ocurre el día domingo. Que sea un voto muy consciente. Muchas Así gracias. es. Gracias a Gracias. usted. Nos vamos a un corte y regresamos con más entrevistas.